Hola, bienvenidos a Nivel Delicia, yo me llamo Elena y hoy vamos a hacer el último video de San Valentín, bueno, dedicado específicamente a esta temática de San Valentín. Ya hicimos galletas, de hecho hicimos galletas desde 3 ingredientes, ya tenemos pasteles, tenemos decoraciones de pasteles, de galletas. Te voy a dejar la lista completa por acá para que vayas a verlo porque hay muchas ideas que están súper bonitas. Tenemos también ideas que no necesitas horno, entonces para que vayas a checar la lista. Y en este video vamos a decorar unos pastelitos, unos mini pastelitos en forma de corazón. Específicamente vamos a hacer como estas pastillitas que se llaman Heart Conversations, que son como estos corazoncitos. Básicamente es un corazón y con un texto romántico, un texto de amor. Y lo mejor es que lo vamos a hacer súper fácil. Para darle la forma de corazón no vas a necesitar comprar ningún molde de corazón. Y en esta ocasión voy a usar mi receta de bizcocho de vainilla. Ya sabes que te la pongo aquí, también te la voy a dejar abajo en la descripción. Y si no la encuentras, también la puedes buscar como pastel de vainilla Nivel Delicia. Con esta receta te alcanza para hacer 3 mini pastelitos en moldes de 10 centímetros y ahorita vas a ver cómo vamos a sacar 4 mini pastelitos. Lo primero que voy a hacer es cortarlos en 3 capas cada mini pastelito. En total te van a salir 3 capas de cada uno de los mini pastelitos. Por lo tanto, para que no te quede un pastel tan alto, vamos a usar 2 capas para cada uno, así que nos salen 4 mini pastelitos y te va a sobrar una tapita de estas. Si haces una receta doble, entonces te saldrían 9 mini pastelitos. Lo puedes hacer de chocolate, de red velvet, yo lo he hecho también con pastel de naranja, incluso lo he hecho de 3 leches. Todas esas recetas ya están en mi canal, las puedes buscar como pastel de chocolate Nivel Delicia o más fácil te las voy a dejar aquí abajo en la descripción. Y voy a tomar la primera capa de bizcocho y voy a empezar a rellenarlo. Yo estoy usando una crema de mantequilla a base de merengue suizo, es una crema que a mí me encanta. También he usado frosting para rellenar y de hecho he usado también el frosting para cubrir mis mini pastelitos. Usa la crema que a ti más te guste. Estas son las que a mí me funcionan bien y por lo tanto son las que más te recomiendo. Y también esas recetas están en mi canal y te las voy a dejar abajo en la descripción. Y yo le voy a rellenar también con un poquito de cajeta. Nada más asegúrate de no llegar hasta la orilla para que no se vaya a derramar. Pongo la segunda capa de bizcocho y ahora voy a aplicar otra capa de crema que es la que va a atrapar todas las boronas. A mí me gusta embetunarlo primero para que no se desborone tanto. Ya que lo tengo así con la primera capa, le voy a hacer el corte y ahora simplemente cubro nuevamente con la capa recoge boronas las partes que quedaron expuestas. Haces el corte así, lo colocas en la parte de arriba de esta forma y lo vas pegando con más betún. Y le corto aquí un poquito del centro para definir más el corazón. Y ya nada más es como ir embetunando en las partes que quedan expuestas. ¿Ves qué fácil sin tener que comprar un molde de corazón? Y ahora voy a hacer lo mismo con el resto de los pastelitos. Y lo voy a refrigerar mientras sigo embetunando los demás. Y algo que te quiero mencionar es que, bueno, así ya queda súper bonito, pero si tú quieres usar estos envases que son los que se usan generalmente para los lunchbox cake, recuerda que en la base mide 10 centímetros, por lo tanto tendrías que ajustar el tamaño de tu pastelito para que quepa dentro de esta loncherita. O la otra opción es que venden de estos también en tamaño más grande, así que tú ya decides si lo quieres vender así, ponerlo en otro tipo de cajita o adaptarlo al tamaño de tu empaque. Ya que pusiste la primera capa recoge boronas y que tienes ya tu pastel frío, ahora vas a pintar el betún con el color que tú quieras. Te recomiendo que uses colorantes en pasta o en gel porque pigmentan mejor. Te recomiendo ir aplicando el colorante de poco en poco para que no se te vaya a pasar de color. La verdad yo quería que quedara un poquito más como colores pastel. Yo quería así como emular exactamente estos corazones, pero estos colorantes pigmentan mucho. Depende, o sea, igual sí me gusta cómo quedó, pero depende. Si te gustan los colores más intensos, me encanta ver tus resultados. Ya sabes que me puedes enviar tu foto. Aquí te voy a poner algunas fotos que me han enviado recientemente. Y si los haces, envíamelas por cualquiera de mis redes sociales. Me encantaría ver cómo los pintaste o qué texto les pusiste. Ya que tengas así todo cubierto, vas a alisar. De preferencia usa una raspa como estas, las venden en tiendas de repostería.
y vas a irla pasando así por los costados. Y aquí sí dedícale un ratito, o sea, sí ponle como mucho esmero para que te quede lo más parejito posible. Y estas mini imperfecciones que se pueden ver aquí, déjalas así y las corriges una vez que lo lleves a enfriar unos 15 minutos para que no se vaya a maltratar. Y ahora este lo voy a llevar a enfriar. Ahorita seguimos con la decoración, mientras voy a continuar con el resto de los colores de los otros pastelitos. Esta técnica la puedes adaptar a cualquier tamaño de molde, ya viste que simplemente es hacer el corte, y también puedes decorarlos con el estilo vintage que está súper de moda. Y ya casi termino con la decoración de este pastelito, y algo que me encanta es que no tiene desperdicio, o sea, me encanta que se pueda hacer súper fácil con un molde redondo. Y otra cosa que me gusta mucho es que es una decoración muy sencilla, pero realmente queda súper bonita. Y lo bueno de los corazones es que no solo los usas para San Valentín, o sea, porque todo el año hay parejas, hay aniversarios, hay gente súper detallista, entonces es una decoración que se puede hacer súper fácil si tienes un molde redondo. Ahora, para hacer las letras de las decoraciones necesitas betún en color rojo. Yo voy a usar un poquito de este rosa que me sobró porque la verdad es que se necesita muy poquito, y voy a agregarle aquí el colorante rojo. Ya vamos a empezar a escribir los mensajes. Puse el betún rojo aquí en una bolsita de celofán y ya tengo mi pastel frío. Entonces, para perfeccionar, si hubiera algo que tienes que perfeccionar, usas esta herramienta que es carísima y nada más la pasas así por encima. En realidad este no tenía tanto que perfeccionarle, traté de alisarlo bien antes de refrigerarlo y voy a empezar a escribir el texto. Pero antes, muchas gracias a todas las personas que siempre apoyan mi canal, gracias a los miembros que patrocinan mi canal, aquí les voy a poner sus nombres, y gracias también a ti por compartir mi contenido. Y aquí se trata de escribir palabras o frases muy cortas, así como estas, que sean románticas. Por ejemplo, un delidato de estos es que son así como, se llaman conversations porque tú puedes decir así como que hola, salimos, te quiero, así, o sea, se van contestando con estas pastillitas. Y entonces este es el tipo de palabras o frases que van en estos pastelitos. Yo terminé de escribirle así como tacos, pizza, porque la verdad es que mi plan romántico perfecto implica comida. En el video pasado me preguntaron acerca del papel. Este papel yo así lo compro, es un pliego grande, es un papel para envolver alimentos, pero viene con este estampado de corazones. Yo la mayoría de las cosas las compro en tiendas de repostería o de materias primas locales, y cuando encuentro algunas cosas en internet es cuando les dejo enlaces en la descripción o cuando les comparto dónde lo compré, pero la mayoría de las cajas, todos los empaques yo lo compro en tiendas locales, y lo único que estoy haciendo aquí es cambiarle el papel. Con el que trabajé es un papel para hornear de toda la vida y ahora lo paso a este otro papel.
Y ahora lo voy a poner en el contenedor que medí antes. Este es un plato para, igual para alimentos, es un plato generalmente es como para hamburguesas y pues ya tú lo mides ahí, lo adaptas, pero cierra perfectamente, no se te va a embarrar. Y por ejemplo, estos otros que los pones en la base, pues ya ahí tienes que adaptarte a encontrar una caja que se adecue a ese tamaño. Por ejemplo, yo usé esta caja que trae ventana y es para 4 cupcakes. Solamente le quité la parte, el cartoncito donde viene la división de los cupcakes y ya se ve súper bien lista para entregar. Escríbeme en los comentarios cuál frase le escribirías tú. La verdad es que estos pasteles son perfectos para vender en San Valentín o en cualquier otra fecha del año. Si te gusta mi contenido, dale like y suscríbete y no te pierdas este video. Bye.